Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos. En este nuevo video voy a seguir con la corrección de dibujos. No se olviden que abajo en la descripción voy a estar dejando el link a mi comunidad de Discord para que puedan unirse y así enviarme sus dibujos para que yo los corrija, ya que hasta el día de hoy nadie me mandó sus dibujos y nadie se unió. Bueno, creo que se unió una sola persona. Así que nada, si querés ser el primero que participe en estos videos, simplemente anda abajo en la descripción y unite a mi Discord, si es que tenés Discord, y si no, también tenés mi Instagram para mandarme un mensaje al privado y también enviarme el dibujo por ahí, sin problema. Así que nada, gente, bueno, como todavía no tengo el dibujo de nadie más, voy a seguir corrigiendo los míos para que puedan ver mi proceso. Quizás también les puede servir de ejemplo para cómo corregir piezas suyas aplicando lo que vieron en el mío. Así que nada, comencemos. Y bueno, acá está el diseño que yo estaba haciendo, creo que lo había mostrado en un anterior video. Y nada, con el pasar de los días fui viendo más y más errores y cada vez me convencía menos del resultado al que había llegado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, primero detecté más o menos cuáles eran los errores o las cosas que no me convencían. El tamaño de estos tentáculos era demasiado grande para la conexión de acá en el cuello, porque si vemos, acá está todo el grosor de este tentáculo y en la parte que se une al cuerpo de la criatura se hace demasiado finito. Entonces nada, es un error del que no me percaté mientras estaba haciendo el diseño, pero bueno, al pasar los días cada vez se fue notando mucho más. Había algo incómodo en esa zona y ahora sabemos el por qué. También, ¿qué otro error? Acá, que el tamaño de estos tentáculos está compitiendo bastante con el de acá abajo, con los de acá abajo, porque son bastante similares y eso genera dos puntos de interés muy fuertes que hacen que no sepamos a dónde mirar primero cuando nos encontramos con esta imagen por primera vez. Entonces eso ya genera confusión y lo que menos queremos es causar confusión en el espectador. Así que la solución en este caso es achicar el tamaño de uno de los dos, o el de la panza o el de la cabeza. Y bueno, esta es la referencia principal en la que me basé para hacer este diseño. Y como ven, el siguiente error que les puedo mostrar es que es el tema de la paleta de colores. Por ejemplo, vean en estas zonas donde el valor es mucho más claro, no solo acá en blanco y negro, sino acá con los colores, vean cómo se unen todas las partes de la criatura de manera bastante orgánica, y no se siente que, por ejemplo, este tentáculo está pegado encima de esta cabeza de la criatura, sino que se siente que esto fluye. Lo mismo con los dientes, se siente que pueden estar acá y que tampoco están pegados de manera forzada. Vean esta transición de este color a este mucho más oscuro. No se siente que está cortada, pum, así, que de la nada pasamos de este tono más claro a este mucho más oscuro. Y viendo mi propio diseño van a ver el error claramente. Vean acá en esta zona que quise hacer como una carne sin piel sobresaliendo. Vean cómo en esta parte sí se siente que está todo pegado
no solo la forma, sino que también el color, que de la nada pasamos de este rosa a este violeta más oscuro. En este caso ven cómo realmente si se corta, pum, todo se corta esta forma y pasa de repente a esta. Por eso acá sí es el caso donde se siente algo artificial, algo que no ocurre dentro de la naturaleza. Y como vemos, cometí todo este error en casi todo el diseño. Se siente, como lo mencioné, que está pegado, o sea, que esto se pegó encima de esto y que no están unidos entre sí de manera natural. Tenemos la parte del bicho este que pasa de un valor mucho más claro a uno más oscuro y a otro mucho más oscuro. Y vean que como de natural se siente. ¿Por qué? Porque nuevamente no estamos haciendo este corte, pum, oscuro, o sea, claro acá, oscuro acá y más oscuro acá, sino que ven como en cada sección hay una parte de la anterior. Por ejemplo, acá todo está bastante claro y acá en este puntito vemos que aún continúa, a pesar de que ya pasó a un tono más oscuro. Y nuevamente acá pasa a otro tono mucho más oscuro y siguen estas partes del tono anterior. Entonces ven cómo es que eso genera una fluidez en el diseño y es lo que lo hace orgánico y atractivo visualmente. Y bueno, ven cómo sigo repitiendo este error acá con las ventosas, acá con el brazo, no hay variación en el brazo, es todo un solo material. Y bueno, eso nuevamente lo hace poco fluido, lo hace muy aburrido, lo hace artificial. En la única zona donde apliqué esto fue más o menos por acá. Como ven, acá sí se siente esa transición entre este valor al otro, pero sí sigo cometiendo el error de que esta parte no invada a esta, o sea, aún se sienten separados en ese estilo. La idea sería corregir y, por ejemplo, hacer lo que vimos en las referencias, que hay una parte del anterior invadiendo a la otra sección. Y bueno, ahí ven cómo es que se va haciendo cada vez más natural. Este es el antes y este es el después. Y bueno, acá grabé el proceso de cómo estaba recolectando las referencias para eso, ver cómo otros artistas solucionaban ese problema de hacer una criatura con tentáculos tipo un pulpo. Y bueno, fui recolectando las que más se acercaban al diseño que ya tenía hecho, para tampoco hacer toda una criatura desde cero. Incluso recolecté referencias de barbas, porque quería hacer que los tentáculos actúen como que son como la barba de la criatura, y aunque sean elementos distintos, la barba es pelo y los tentáculos son carne, me servía para ver cómo podía conectar esos tentáculos a la cabeza de la criatura y que no se sienta que está mal, que no se sienta artificial, como ya mencionamos anteriormente. Y bueno, acá en esta parte ya estoy haciendo los cambios en el diseño de la criatura, y como ven estoy dibujando esos tentáculos con negro puro para enfocarme en eso, en la silueta, ya que si intento dibujarlos simplemente a línea
me va a costar muchísimo, ya que le voy a estar dedicando mucho tiempo a hacer bien cada tentáculo. En cambio, con hacerlo en siluetas, me enfoco simplemente desde lejos, lo que estoy dibujando se sienta realmente como un tentáculo. Y bueno, en esta parte aún me estaba dejando llevar por que quede bien el dibujo, ya que estaba demasiado cerca del canvas. Entonces, nada, ahí me costó un tiempo darme cuenta de que estaba bastante cerca y me tuve que alejar para, para eso, hacerlo mucho más rápido y que no me pase como en el video. Y otro error que cometí al inicio es que me costaba mucho desapegarme del dibujo que ya tenía hecho. Lo estaba haciendo con tanto cuidado que parecía que lo estaba dibujando como con una lapicera, donde si te equivocás no lo puedes borrar, pero como lo estaba haciendo en digital, no tenía mucho sentido hacerlo con esa delicadeza, porque el dibujo aún estaba en una fase inicial. Entonces eso me iba a llevar a perder horas de horas en algo que podría haber resuelto mucho más rápido si simplemente hacía los cambios que tenía que hacer y los hacía rápido, sin enfocarme en que queden bien. Por ejemplo, al inicio estaba intentando conservar el hueso de la mandíbula que tenía debajo, pero luego me di cuenta de que eso era lo principal que me estaba estorbando y no me dejaba poner el otro elemento, que era la barba. Y bueno, fui probando varias ideas de cómo podía usar esos tentáculos en la cabeza de la criatura, y había una que me había gustado al inicio, pero mientras más la fui trabajando me di cuenta que se parecía mucho a la novia de Mike Wazowski de Monster Inc. Bueno, entonces mientras más la vi parecida a ese personaje, menos me fue gustando, porque la criatura parecía cada vez menos aterradora y también me estaba desviando de la primera idea, que era hacer tentáculos como si fuera una barba. Y bueno, en este momento, como vi que tenía una silueta que más o menos me convencía, que era la que más iba a la idea que quería crear, entonces lo que hice fue cambiar de siluetas a dibujar con línea, porque notaba que lo estaba haciendo demasiado rígido con la silueta en negro. Entonces dije, bueno, no me está saliendo de esta forma, entonces voy a cambiar a hacerlo a líneas. Y ahí ven cómo con esa decisión pude tener mucha mayor claridad al momento de generar esa idea y nada, generar algo que se acercaba más a lo que yo tenía en mente. Bueno, después en esta parte del proceso fui buscando más referencias para dibujar encima y ver cómo podía lograr que esos tentáculos se conecten de manera orgánica. Y bueno, haciendo esto pude comprobar de que con la idea con la que me había quedado era la correcta, porque pude notar que sí quedaba bien que los tentáculos salgan de esa sección. Bueno, en ese momento yo aún no estaba seguro de eso. Así que lo que hice fue, en lugar de seguir dándole bola a esa parte, me fui directamente a avanzar en otra parte del dibujo, porque de lo contrario, si hubiera seguido ahí con la cabeza hasta de tener algo que me guste, algo que esté perfecto, que no tenga ningún error, y me iba a quedar demasiado tiempo e iba a estar horas para dibujar simplemente la cabeza. Entonces lo que hice fue, ok, dejo la cabeza hasta ahí, más o menos me convence, y continúo a otra parte y después veo cómo lo arreglo. Y bueno, hasta a este punto es donde llegué a la conclusión de que tenía que desapegarme del dibujo anterior y simplemente nada, utilizar lo que más pueda de lo que ya haya hecho, pero hacer los cambios que necesite hacer para que quede bien y que no se sienta extraña la criatura.
Entonces lo que hice fue eliminar todo lo que es el ojo que tenía en el pecho, la cola que era como un tentáculo. Cambié totalmente esa idea porque veía que no estaba funcionando. Entonces, para probar, fui buscando otras referencias donde utilizaban ese mismo tipo de cola, pero en lugar de que sea un tentáculo, sea como una cola de tiburón pegada al cuerpo de la criatura. Y utilizando esa idea fue que llegué a un resultado que me convenció desde el inicio, y ya con solo verlo decía, es por ahí. Entonces, nada, continué con esa idea de la cola de tiburón. Pues llegué a la sección de los brazos y me di cuenta de que, ok, ya había invertido demasiado tiempo en la cabeza y no quería que me pase lo mismo con los brazos. Entonces lo que hice fue, bueno, vamos a hacerla más fácil y mucho más rápido. Entonces opté por utilizar ya una referencia de unos brazos y pegarlas encima de el diseño que yo estaba haciendo. Además que quise cambiar los brazos, la posición de los brazos, porque teniendo las manos apoyadas en el suelo, parecía que la criatura no era capaz de pararse por sí misma sin ayuda de esos brazos. Entonces se sentía como mucho más débil, no aparentaba de ser una criatura poderosa. Entonces, nada, en lugar de que se apoye en el suelo con sus manos, hice que directamente tenga los brazos levantados para que el único punto de apoyo sea su cola. Y con esa decisión solucionamos de que la criatura se sienta débil y la hacemos mucho más amenazante, porque ahora tiene sus brazos desocupados. Y eso significa que puede usarlos para agarrar al jugador, atacarlo con sus garras, etc. Y bueno, para que tenga más congruencia el diseño, lo que hice fue cambiar la protección que tenía de huesos encima de la criatura, y lo que hice fue, como ya había agregado el elemento de la cola de un tiburón, entonces íbamos a continuar con esa idea de que sea una criatura mucho más acuática y que tenga elementos de peces. Entonces le fui agregando como estas espinas, y nuevamente con el mismo proceso que utilicé al inicio, de empezar con manchas negras, pero esta vez no los hacía como siluetas, sino que simplemente las hacía bien gruesas para no enfocarme en detalles y que ya pueda ver cómo afectaban en la silueta desde un inicio. Y bueno, en esa parte de la cola hice un ligero cambio, que en lugar de que sea como la de un tiburón, decidí continuar con la referencia que ya estaba usando y agregarle esa cola para probar, para ver qué diferencia había entre esas dos tipos de cola. Y como van a ver, me quedé con la segunda opción porque me convenció mucho más, y ya que tampoco era 100% necesario de que tenga una cola de tiburón, entonces simplemente hice el cambio y lo dejé así. Y lo mismo con los próximos cambios que fui haciendo, fui probando. No tenía claro muy bien si quería o no poner esos elementos, si iban a quedar bien, pero no había otra forma de saberlo si es que no lo intentaba, y nada. Como ven, esos cambios se fueron manteniendo durante todo el proceso que queda. Y bueno, después intenté agregarle otro elemento a la criatura, que eran más tentáculos, ya que solo se repetía en la sección de la cabeza como una barba. Entonces, en lugar de hacerlo así,
pensé, ¿por qué no agregar tentáculos pero mucho más grandes que contrasten con esos que tienen la cabeza, y además agregarle otros tentáculos más chiquitos en las manos? Y como van a ver, los de las manos no me convencieron mucho, así que los saqué. Y los de los tentáculos que ven en los hombros, esos sí que me gustaron, así que los mantuve. Pero lo hice en una capa aparte para aún continuar con la criatura como la tenía antes, que podemos cometer el error de agregar tantos elementos que lleguemos a saturar el diseño, cuando con unas pocas cosas, con unos pocos elementos, se iba a ver mucho mejor. Y bueno, una vez que finalicé ese primer boceto bastante suelto, decidí que ya era hora de refinar encima para darme mayor claridad en esa idea que ya me estaba gustando mucho más a comparación de cómo estaba el comienzo del video. Además que esta etapa me sirvió mucho también para definir y hacer algunos cambios en zonas en las que aún no estaba muy claro los elementos, ya que al haber tanto caos en las líneas debía tomar la decisión de cuáles dejar, cuáles quitar, y como verán más adelante, cometí el error de hacer demasiadas líneas muy suaves y no generar una diferencia en el grosor, en el valor de las líneas, porque van a ver que luego de tener todo el line art hecho, se van a ver zonas que aún no están muy claras, básicamente por ese fallo mío de no hacer esa variación en el grosor de las líneas durante el proceso. Y bueno, durante este proceso ven cómo fui generando cada vez más y más cambios en las formas, las figuras de los elementos, para que queden lo más claro posible y no cometer el error de dibujar algo que luego, al pasar a otra etapa mucho más avanzada de la pieza, se sigan habiendo esos elementos que no están claros, y como consecuencia seguir arrastrando y arrastrando esos errores hasta el final. Así que obviamente los errores siempre van a estar, pero la idea es quitárselos lo más pronto posible para que la pieza final no se vea mal. Bueno, otro punto importante es que vean cómo fui generando esas líneas simplemente para indicarme cómo son los planos, cómo cambia de plano en cada zona, cómo se comportan las formas de una manera aproximada, para saber cómo colocar ciertos elementos, o también para luego pasar a la etapa de agregarle luz y texturas. Y bueno, gente, vean, hasta acá llegué. Vean el cambiazo que pegó de este diseño a este que tenemos acá, que aún les falta por terminar. Obviamente esto es solo el trabajo a línea, pero ven qué cambiazo que pegó en comparación al que teníamos en un inicio. Vean cómo es que la criatura se siente hasta mucho más viva, se siente mucho más fluida en lo que es la pose, los elementos que tiene. O sea, tiene mucha mayor congruencia que la que tenemos acá. Un resultado del que hasta yo mismo estoy sorprendido, porque no creí que iba a llegar a hacer todo este cambio, porque al principio solo quería corregir los errores que tenía y ya está, pero en el proceso me fui dando cuenta de que este diseño estaba con demasiados errores, y que la mejor decisión para mí fue cambiarlo totalmente, desapegarme de este resultado y continuar a otro que está en mucho mejor camino. Así que nada, gente, luego en el siguiente video les voy a mostrar
cómo fui avanzando en el proceso, porque aún falta la etapa de cómo fui agregando los valores tonales, cómo fui agregándole luz y cómo fui agregándole color. Así que nada, gente, mira, esto bueno, es algo que también fui haciendo, le fui rellenando todo de un solo valor para luego pintar encima la luz. Y van a ver que acá tenemos la silueta de esta criatura. Vean qué claridad en todos los elementos, aunque hay zonas que aún no me convencen, como esta quizás, pero bueno, eso lo iremos viendo ya en el próximo video. Así que nada, gente, recuerden suscribirse, darle like y comentar si les gustó el video, si quieren más de este estilo, y recuerden que pueden mandarme sus dibujos por Discord o Instagram, que los voy a dejar acá abajo en la descripción. Nos vemos, que estén muy bien, hasta el próximo video. Chau chau.